Indicar que hace más de 60 años, el padre Hurtado escribía una carta que decía, que se titulaba "Para que haya patria". En él hacía un análisis de las poblaciones callampa, una descripción. Y lo cito, él decía: para que el amor de la patria pueda sostenerse, se requiere que ésta ofrezca a sus ciudadanos un mínimo de condiciones a su espíritu, a su cuerpo y a su vida familiar. Podríamos afirmar que el padre Hurtado hace 60 años ya estaba hablando sobre el concepto de ciudad sustentable, desde el marco de lo que significa la persona humana. Ayer, no sé si lo vieron, pero el padre Felipe de Río, dentro de todas las cosas que dijo en su entrevista, indicó un ejemplo de los campamentos que existían en Vitacura, el campamento del esfuerzo y el ejemplo. Esos campamentos fueron sacados de Vitacura y fueron alejados del desarrollo. Y se preguntaba por qué ese miedo a mezclar ricos con pobres, por qué ese miedo a apartar al pobre del desarrollo. Y eso que indicaba de Ríos, que indicó el padre Hurtado hace muchos años, es una realidad que en nuestro país y en nuestra región no ha cambiado. Hoy día son 681, 82 campamentos los que hay a nivel nacional. Nuestra región tiene 153, somos los segundos en la tabla, después de Valparaíso. No es para enorgullecerse, pero... Y, es decir, tenemos 6.000 familias que viven una realidad muy distante del concepto de ciudades sustentables, muy distante de lo que estamos hablando acá. Entonces, creo yo que para hablar de ciudades sustentables tenemos que tener dos premisas claras, que son la integración y la justicia social. Eso significa visibilizar la realidad que nosotros día a día vemos cuando nos vamos de la casa al trabajo, cuando pasamos por el mall Mirador y vemos al lado un campamento y no nos escandalizamos. Tenemos que, creo yo, y creemos nosotros como Techo, nunca perder el sentido del escándalo ante la injusticia. No podemos hacer parte del paisaje una realidad que indigna. Son 30.000 familias las que viven en esa situación. Un ejemplo de eso, de esta precariedad, de esta carencia, es lo que pasó para el incendio de Valparaíso. Se quemaron campamentos enteros, donde no existía agua, donde el agua llega con camiones de aljibe. Hoy, Chile, un país que crece, que es un ejemplo de crecimiento económico, con 20.000 PIB per cápita, tiene a habitantes de su propia patria sin agua. Y eso es indignante. Como Techo, porque aquí no se trata solamente de criticar, también de proponer y construir, como Techo nosotros creemos que es una misión generar en las comunidades organización comunitaria. Creemos que la organización comunitaria es la herramienta para superar las estructuras injustas que hoy día nos regulan. Eso lo hacemos desde diversos ámbitos, desde el ámbito de la educación, del trabajo, de la formación de voluntarios, y también tenemos un área de desarrollo de hábitat, que aporta también al conocimiento y al testimonio de lo que significa generar y construir políticas de desarrollo urbano. Yo creo que ha habido avances, lógicamente ha habido avances, pero no es suficiente. Hoy en día surgen diversas dudas respecto de si realmente estamos generando políticas de desarrollo urbano sociales e integralmente. O bien, si estamos solamente dando soluciones inmediatistas que generan mayor exclusión social. Son dudas que son legítimas y que no las tengo yo, y no solo las tenemos nosotros, las tienen también las personas que hoy día viven esa realidad de día a día estar en un campamento. Y creo que sería bueno para un próximo seminario invitar a las personas que día a día viven esas carencias, que nos den su testimonio, porque así también podemos ir construyendo un proyecto más integrador de cómo deben ser nuestras ciudades sustentables. Muchas gracias. Gracias, Pedro. A continuación, dejo la palabra al señor Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a tratar en 7 minutos de hilvanar ideas que tienen que ver con aquí ambos expositores que provocan este debate. Están hablando de más de 7.000 años y en 7 minutos es muy difícil. Pero quiero partir por el tema de la gobernanza. Quienes somos alcaldes somos administradores locales, no somos gobiernos locales. Y eso tiene que ver con la toma de decisiones, con cómo se hace la gestión pública en las localidades, en las comunidades, allí donde está el lugar más cercano del poder político con la gente. Allí donde está el campamento, allí donde queremos transformar toda la realidad socioeconómica para dar saltos cualitativos y que llegue el progreso a esta gente. Ese es el desafío nuestro. Por tanto, no nos alejamos de lo que plantea Pedro. Nosotros convivimos con los campamentos. Nosotros tenemos que llevarle agua. Nosotros tenemos que darle luz eléctrica gratis. Nosotros tenemos que sacarlos de la remoción en masa porque están en quebrado, porque están en localidades que no son para el desarrollo urbano. Se habla de desarrollo urbano, pero ustedes saben que la estructura de planificación territorial y de uso de suelo es absolutamente vertical y no permite la participación. Claro, porque si Audito y yo hacemos participación y la hacemos para nuestro plan regulador, le preguntamos a la gente, participa la gente, pero resulta que el plan metropolitano, que el plan regional, es el que manda. Porque lo que se apruebe allí, sin participación ciudadana, es obligatorio para el plan regulador comunal. Punto. Entonces, tiene que haber cambios, primero, en nuestra estructura, del punto de vista de la gobernanza, del punto de vista de las facultades, del punto de vista de lo que se establece por planificación territorial. Segundo cambio, los terrenos no son un bien escaso, no es que usted lo pone en el mercado y allí se produce la segregación. Y eso tiene que ver con el espíritu de lo que hoy día estamos discutiendo acá. Tenemos ciudades que están al revés, caso Talcahuano. Cualquiera de los que está aquí, de ustedes, que son arquitectos, ¿acaso en los cerros no hubieran hecho las casas más caras? Pero se decidió al revés. Y hoy tenemos que hacernos cargo de ver cómo resolvemos nuestro problema en los cerros de Talcahuano y en todos los cerros del país. Alto Hospicio en Iquique, qué decir de Valparaíso, en fin. Entonces, una decisión tomada en su momento, porque el modelo político y el modelo económico así lo mandató. Y hoy hay que cambiar. ¿Y quién no va a estar de acuerdo con una ciudad sustentable? Nosotros queremos una ciudad sustentable, claro que sí, por eso definimos post-terremoto, esto es reciente, 4 cosas. Participación ciudadana para todos los eventos. Desarrollo económico local a partir de las virtudes que tiene la ciudad de Talcahuano. Es decir, nosotros estamos en el borde costero y allí tenemos astillero, tenemos el mundo pesquero y tenemos la logística. Porque comienza a quedar atrás otro modelo productivo del año 36. Y acá ya se dijo por el expositor, el capitalismo cibernético, el que está hoy día en vigencia. Tercera cosa, autovalencia. Tenemos que construir capital humano, no regalar canastas. Personas que por su trabajo puedan vivir. Y claro, en nuestra planificación urbana, ¿sabes lo que yo quiero? Ojalá cuando Talcahuano cumpla los 300 años, porque el 5 de noviembre cumple 250, tener una universidad en Talcahuano pública. Porque tenemos un sistema escolar eslabonado desde la sala cuna y ayer firmamos un convenio a propósito con la Universidad del Biobío de articulación vertical con lo que hoy día tenemos en nuestros colegios, para abrirle ese mundo de escolar a los cabros nuestros. Entonces, allí está centrado el esfuerzo nuestro en este modelo de gobierno local. Y el cuarto, gestión integral del riesgo. Pero resulta que me encuentro con que la evaluación de los proyectos me cuesta, no dan los números, porque así está establecido por el Estado. No culpo a quien esté hoy día al mando del gobierno, no, hay que cambiar eso. Si tenemos que hacer un bosque de mitigación en todo el borde costero, desde el canal El Morro hasta la boca del río Andalier, para nosotros. Pero seguramente los números no van a dar. Somos una ciudad que recibe, por lo tanto, todas las aguas lluvias del Gran Concepción, de la ciudad de Concepción. Talcahuano las recibe, porque es la ciudad más baja. Pero no puedo hacer mis colectores de agua lluvia, porque cuando converso con el Ministerio de Obras Públicas, que le corresponde, claro, se evalúa. Resulta que la casa de Navisur cuesta
con suerte 700 UF. Pero si ese mismo colector se hiciera en Bilbao, esa casa cuesta 5.000 UF. Entonces, puesto en valor, allá resulta el colector, acá no. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una persona de aquí y otra de allá? Por tanto, ese sistema de evaluación de proyectos discrimina, segrega, y eso hay que cambiarlo. A más que nos pongamos de acuerdo en eso. Mi declaración de principio es caminar hacia una ciudad sustentable. El Talcahuano 300 que estamos preparando para presentarlo cuando cumplamos los 250 años, contempla eso. Una alianza entre la sustentabilidad y la empleabilidad. Porque se trata de ambas cosas. No solo de una en sobre la otra. Porque fuimos productivistas y depreciamos y degradamos y fuimos depredadores con todo nuestro medio ambiente y nuestra fauna y todo lo que ha pasado. Hemos recuperado Talcahuano. Vayan ahí a lo que era el Morro. Éramos la quinta ciudad más hedionda del mundo. Mar Rojo. ¿Se recuerdan? Hoy día es distinto. Hoy día es distinto. Tenemos un sistema de recolección muy parecido al Audito. Pero son 4.500 millones de pesos que ponemos y no tenemos recursos. Y esta discusión entonces, ¿cómo pagamos? ¿Cómo mejoramos los estándares? Estamos como en 7 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, porque definimos caminar hacia los 9 metros cuadrados por habitante. En fin, vamos camino a la sustentabilidad con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, con nuestra identidad y pertenencia territorial. Sin eso, no será posible una regionalización que dé cuenta de lo que es cada uno. No nos traten de poner una camisa de fuerza por arriba, la gran región, porque no nos identificamos con eso. Nos identificamos con nuestras particularidades. Debemos sentirnos orgullosos de lo que nos mostraban Cagliari y todas las comunas chicas. Démonos cuenta de eso. No tratemos de hacer existir cosas que lo único que hacen es hacer desaparecer las historias de la cotidianidad. La posibilidad del transporte que nos enhebre y que el cabro que baja de Centinela a la Universidad del Biobío pueda ir tranquilamente. Porque tenemos que terminar con ese 20% que nos duele y nos pesa. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Finalmente, voy a dejar con usted a Pedro Vidal Matamala, coordinador de la Unidad Ciudad Inteligente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Sí, va a ser esa observación porque como que no se había dicho que era el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero antes de comenzar a hablar, quería comentarles que la Unidad de Ciudad Inteligente es una unidad, o sea, nosotros a pesar que entendemos la visión estratégica de lo que se hace en el Ministerio, nuestro foco básicamente está centrado en los temas tecnológicos y sobre todo nosotros nos concebimos como una pequeñita área de innovación dentro del Ministerio de Transportes. Y la verdad que cuando uno escucha un poco los ejemplos internacionales como que nos presentaron y después las diferentes realidades, yo desde el punto de vista particular de la innovación creo que hay que tener cuidado con algo. Todos sabemos que la mejor emoción o la emoción más bonita es el amor. Y cuando nos preguntamos cuál es la peor emoción, es el miedo. Porque el miedo paraliza, no permite la movilidad y no permite el desplazamiento. Incluso más que el odio, porque el odio de alguna manera también a uno lo mueve. Pero el miedo paraliza. Entonces, cuando uno se enfrenta a una realidad como cuando hablamos de ciudades sustentables, que es gigantesca, que tiene una cantidad de aristas tremendas, y vemos nuestra realidad y sentimos que de alguna manera nos falta un montón y muchísimo, no caigamos en el miedo, sino que al contrario, en asumir un desafío y en buscar estas instancias para poder compartir. Nosotros dentro del Ministerio de Transportes, cuando se formó esta unidad y empezamos a trabajar, la verdad que no sabían con la chichita que se estaban curando, porque de alguna manera nosotros lo que hacemos básicamente es que siempre las soluciones, particularmente en el ámbito de transportes, se hacen desde una mirada que llamamos de arriba hacia abajo o top-down. O sea, son los propios expertos quienes detectan las necesidades en conversaciones con las autoridades. Luego esos expertos diseñan soluciones, a veces entre 4 paredes, y luego la implementan y hacen los planes de inversión típicos que ocurren en las ciudades. Y está bien, en alguna medida, pero no ha sido exitoso ese enfoque porque le falta algo. Y tenemos, por ejemplo, ciudades donde tenemos tremendos centros de control y tenemos una serie de infraestructuras,
pero cuando, por ejemplo, sube 10 pesos, 20 pesos el pasaje, la gente sale a la calle y se rebela. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Y gran parte de las problemáticas de la ciudad tienen que ver con todos, no solo con la autoridad. Y eso es muy importante, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la contaminación medio ambiente independiente de la empresa, también tiene que ver con nosotros, con cuál es nuestro rol dentro de ese espacio. Particularmente desde la movilidad, les puedo decir que la movilidad, todos somos responsables de la movilidad que tenemos, no solo la autoridad. El uso del auto, la promoción de la bicicleta, de alguna manera la movilidad es de todos. De esa manera nosotros lo que hacemos dentro del Ministerio de Transporte es tener esta mirada bottom-up. Y les voy a dar dos ejemplos que hemos estado trabajando. El primero de ellos que queremos impulsar se llama movilidad corporativa. Y eso significa que si tenemos algunas zonas de las ciudades donde hay un grupo de empresas, ¿por qué no las empresas fomentan dentro de su organización, incluso los organismos públicos, el uso del transporte público, el uso de la bicicleta, y se generan condiciones, de alguna manera, por ejemplo, compartir el auto, hacer gestión horaria, de a qué hora recibir a los proveedores, a qué hora recibir a las personas que asisten a reuniones, etcétera. De alguna manera nosotros percibimos que parte de las problemáticas de la ciudad tienen que hacerse también desde un análisis bottom-up y de donde surgen posibles soluciones. ¿Y por qué? Porque esto es nuevo y está cambiando el paradigma porque es gracias a esto, que esto permite, este celular, conectar a la gente de manera directa, que esta gente también se organice. ¿Qué mejor ejemplo que la Red Nacional de Emergencia, ¿no es cierto? Y cuando vimos un grupo de autoridades o vimos sencillamente una organización que a lo mejor no pudo fluir muy bien frente a un evento tan importante como el terremoto, la sociedad civil se organizó a través de redes sociales y generó la Red Nacional de Emergencia. O sea, se puede. Y de alguna manera yo creo que tenemos diferentes instancias para replicar. Este fin de semana pasó para nosotros algo maravilloso, que hicimos la primera hackathon en el ámbito de movilidad. Eso significa que hicimos un llamado con toda la austeridad posible, porque muchos recursos no habían, e invitamos a la ciudadanía a que nos ayudara a resolver los problemas de movilidad, básicamente puntualizados en 6 desafíos. Y tenemos claro que no vamos a resolver todos los problemas de movilidad, pero sumando los esfuerzos que cada uno de nosotros puede hacer, tengan la certeza que eso sí va a lograr mejorar los problemas de la ciudad. Nos falta generar espacios de articulación, y eso es clave. Y por lo menos por ese lado el Ministerio de Transporte está generando con actores locales, particularmente con Innova Bio Bio, con las universidades, la generación de este espacio para poder conectar las problemáticas de la ciudad y subirlas desde ellos mismos con estos espacios de creatividad e innovación. Y ese espacio se le llama Laboratorio Viviente o Living Lab, donde de alguna manera los ciudadanos, a través de actividades permanentes, puedan contarnos y puedan participar también de las soluciones. Y desde esa mirada también queremos apoyar la gestación de políticas públicas, ¿ya? Nosotros tenemos doble rol. Nosotros trabajamos como funcionarios públicos, pero también somos ciudadanos y también nos toca sufrir lo que en el día a día, de alguna manera, sufren todos los ciudadanos, o sea, no somos extraterrestres. Y desde esa perspectiva, entonces, es que estamos articulando y el Ministerio de Transporte asumió este rol de poder ser un articulador en este aspecto. Estamos recién partiendo, cuando firmamos un convenio para generar, por ejemplo, un laboratorio urbano para hacer experimentación de nuevas innovaciones, sin mentirles, dentro de la visión de lo que se publicó en la prensa, hubo alrededor de 81 críticas sobre esta idea. Y por eso me acordaba un poco lo que les mencionaba al comienzo y para cerrar. Para innovar se requiere ser valiente, porque estás rompiendo paradigmas, porque no va a ser fácil, porque todo parece caótico y de repente sentimos como que el mundo se nos viene encima. Pero aún así hay que sacar fortalezas y hay que poder avanzar. La Hackathon nos generó 7 proyectos que salieron seleccionados y que ahora se van a mentorear, que tienen que ver con movilidad. Proyectos que fueron generados por estudiantes, por profesionales y por gente de a pie, que se agrupó en esta actividad y nos está ofreciendo soluciones. O sea, sí se puede y hay instancias. También tenemos ya instancias donde nosotros podemos organizarnos. Y hay ejemplos como los que mencionaban anteriormente, donde sí se puede lograr esta coordinación. Entonces es un llamado básicamente optimista a que a pesar de que todo parece un poco oscuro o a veces difícil de mover, sí se pueden hacer cosas sumando todos los esfuerzos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Habíamos sugerido realizar algunas consultas. Tenemos un poco ajustados los tiempos, entonces en esta misión un poco draconiana de moderar, voy a elegir algunas de las que se han enviado
también le vamos a llegar después a los panelistas, porque creo que ahí se puede producir un diálogo de retroalimentación. Así que voy a elegir algunas de las que están acá como un poco focalizando en algunas temáticas que se han planteado, ¿ya? En el caso del alcalde de Talcahuano, hay una pregunta que dice relación con cómo realizar la confección o construcción de espigones marinos para el desarrollo de la cultura náutica y turística, ¿ya? Tiene que ver un poco con alternativas de uso, ¿no es cierto?, del borde costero. Voy a dejar plantear la pregunta y después hacemos la ronda ¿ya? Dejo un poco el desafío ahí, algo bien específico, digamos, que está planteado. Para el Ceremi de Vivienda hay una consulta que tiene que ver con si hay algún plan específico para urbanizar cerros, ¿no? Nombra acá otros cerros, no solamente el Cerro Caracol, sino que cerros como el Cerro Chepe, el Cerro de la Virgen, ¿ya? Cómo proyectarlos como áreas de recreación o cultura deportiva. Hay una pregunta también para Pedro Cisterna. ¿Cómo se piensa o cómo se puede realizar una estrategia para evitar las ocupaciones irregulares del territorio, ¿no? Ver sus planes de desarrollo habitacional, ¿no? Y me falta una, bueno, Sergio Berenfield, ¿qué rol deberían tener las comunidades adyacentes a un núcleo metropolitano, a un área metropolitana urbana, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Hualpén, Chillhuayante respecto de Concepción. Y para nuestro invitado del ministerio, se me perdió la pregunta acá. Bueno, la voy a buscar, ¿no? Me da un segundo porque esto es un poquito en la marcha. Específicamente la pregunta tiene que ver con cuáles son los desarrollos tecnológicos que se están pensando dentro del proyecto que se está coordinando en este minuto el Ministerio de Transporte, ¿no? Dejo los panelistas para abordar su respuesta, ¿no? Primero con el alcalde, ¿sí? Bueno, existe el plan de recuperación del borde costero en que acá está presente uno de sus gestores, Sergio, con quien trabajamos post-terremoto para la construcción de ese plan. Y contempla el uso de todo nuestro borde costero, desde Tumbes, una costanera, para potenciarla justamente como una caleta no solo de pescadores, sino que turístico-gastronómica, y que permita usar la bahía no solamente para el estacionamiento de las lanchas de los pescadores, que es legítimo, sino que también tenga un uso distinto por toda la comunidad y quienes además desarrollen deportes náuticos. Está también la Marina Pública, que algo se hizo, nos queda por desarrollar el proyecto del orden de los 6.000 millones de pesos, ¿sí? Contiguo a la Gobernación Marítima y vecino a la Puerta de los Leones. Es una marina de carácter pública que tiene administración municipal, pero con integración de la sociedad civil en su cuerpo directivo. Y después está la Poza, que todos conocen cómo se ha recuperado, en donde hemos venido desarrollando todo los tipos de actividades de carácter náutico. Allí tenemos nuestra escuela, el sendín náutico, que se le enseña a los niños y niñas de nuestros colegios los deportes náuticos. Y después viene la continuación, queremos que se nos transfieran los terrenos que por desuso la empresa portuaria ya no los va a poder ocupar para el desarrollo de la actividad portuaria comercial, y continuar con la extensión de lo que nosotros denominamos Proyecto La Poza 2, es decir, abrir además la ciudad en sus calles principales hacia el mar y declarar ese malecón como un puerto deportivo y relocalizar productos del mar. ¿Eso lleva de la mano otra cosa? Sí. Es que la industria pesquera tiene que sufrir una reingeniería en el procesamiento y transformarse de veras en una industria que procesa para el consumo humano. Y eso va a bajar los niveles de captura, va a descomprimir el esfuerzo de pesca, va a mejorar el empleo, la calidad del empleo, y al mismo tiempo va a disminuir la emisión
Porque cuando usted hace harina de pescado, pucha que molesta. Bien. Está después el uso del canal El Morro. Nosotros tenemos un proyecto que hemos venido desarrollando, esperamos ahí que finalmente se lleve a cabo en el canal El Morro. El Parque Santa Clara, que es un parque urbano de 13 hectáreas, que va a permitir además mitigar, porque es la zona más afectada y la más expuesta a los efectos de un tsunami. Entonces está contemplada las dos cosas, mitigar y al mismo tiempo generar un parque de carácter urbano con diferentes estaciones que permita que la comunidad allí disfrute también de ese espacio. Y ese borde costero va a tener un malecón que va a permitir también desarrollo de actividades de deportes náuticos, aprovechando ese espacio de agua que hoy día está recuperado, reitero, ambientalmente. Muchas gracias. Pedro. Ya. La pregunta es bastante amplia. Creemos que se puede enfocar la respuesta se puede enfocar desde dos aspectos. El primero obedece a criterios más globales que tienen que ver con las condiciones que hoy en día tenemos como país, con los elevados e importantes índices de pobreza, con más de 2 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza, y con un 2,3% de habitantes que están en la pobreza extrema y que se reflejan en los campamentos que indiqué. Eso desde el punto de vista de lo macro. Ahora de lo micro, las políticas habitacionales han ido en una mejoría y creemos como techo que la vinculación entre los diferentes actores Estado, municipalidades, privados y las comunidades es fundamental para seguir mejorándola. En específico, han habido avances como por ejemplo el llamado subsidio a la localización, que quizás se deberían exigir para otorgar este subsidio mayores requisitos, porque no existen distinciones grandes entre otorgarlo en una u otra parte de las ciudades, lo cual no ataca de raíz o más plenamente el problema de la segregación. Es difícil también hacer o dar soluciones a comunidades que llevan muchos años viviendo en sectores privilegiados de acceso a los servicios de la ciudad y plantearles soluciones lejanas a los centros urbanos. Por lo mismo, más allá de la disminución de los campamentos, a la vez en un tiempo se estuvieron generando ciertos guetos fuera de la ciudad. En Santiago está el problema de los blogs. Hoy en día el techo está trabajando con blogs porque, claro, eran soluciones habitacionales, pero que finalmente segregaban socialmente y hoy en día están en condiciones bastante similares a lo que es un campamento en términos de acceso a servicios básicos. Yo creo que desde ese punto de vista así se podría vincular tanto la erradicación o radicación de los asentamientos informales como con las políticas habitacionales. Desde el buen entendimiento, nosotros trabajamos constantemente con el Ministerio de Vivienda y con las municipalidades en los diversos proyectos que se han entregado, que es la región, que son 11. Esa vinculación es fundamental, pero hay que incluir a las comunidades, hay que incluir a los pobladores y hay que tener en cuenta sus vivencias. Quizás es un discurso un poco humano, pero yo creo que hace falta porque acá hablamos mucho de números, pero no le ponemos rostro a esos números. Y eso es necesario, porque eso genera urgencia y eso genera alarma. Eso. Gracias. Seremi.
Voy a intentar responder respecto a esta pregunta, pero también ampliarme a otros temas que me parecen pertinentes que tienen que ver con lo mismo. En primer lugar, señalar de que nosotros como Ministerio de Vivienda, particularmente el ejercicio que hacemos es tender a buscar aquellas mejores posiciones dentro del concierto del territorio para las familias más desmejoradas económicamente. Situación que muchas veces se cruza con los temas de mercado y eso evidentemente yo creo que se ha hablado amplio de aquello, no voy a profundizar sobre el tema, pero que finalmente mucho del quehacer en el ámbito público hace que estas familias tengan que emigrar justamente a sectores periféricos respecto a los centros urbanos y también particularmente en esta provincia hacia los cerros. Y aquí quiero hacer la bajada en relación justamente al estado situacional hoy día que tiene Talcahuano, en donde hoy día tenemos una gran cantidad de viviendas sociales que se han construido en la parte alta de Talcahuano, ya lo expresaba de muy buena manera el alcalde, y en donde hemos hoy día concordado con el alcalde poder hacer un trabajo que yo espero que sea inédito en la región en términos de poder buscar aquellas fórmulas de integración multisectorial, multidisciplinaria, para poder abordar los déficits que tenemos hoy día en la parte alta de Talcahuano, fundamentalmente vinculados a los temas de dotación de servicios, dotación de equipamiento, en fin, todos aquellos temas que uno espera que tenga un conjunto o más bien un asentamiento humano. No es fácil, yo también quiero aprovechar la oportunidad para señalar de que mi percepción muy particular en relación a los temas del Ministerio de Vivienda durante los últimos años, creo que hemos tenido una evolución importante. Y digo esto fundamentalmente porque quizás uno de los avances más sustantivos de la política habitacional que se venía implementando en nuestro país tenía que ver justamente con poder construir un número de conjuntos, o sea, un número de viviendas que permitiera fundamentalmente que las familias se pudieran articular entre ellas. El concepto de barrio yo creo que habla muy bien de aquello. Propender a los barrios tenía mucho que ver con poder construir conjuntos habitacionales de no más de 150 viviendas. Hoy día nos encontramos producto de un estado situacional distinto y también debo reconocer aquello, nos encontramos con conjuntos de vivienda que superan las 1000 soluciones habitacionales, lo cual indudablemente nos genera un conflicto vinculado fuertemente a los aspectos de segregación socioespacial y también a la falta de dotación de equipamientos necesarios para que efectivamente se pueda llevar ahí adelante una vida como todos esperamos que sea, o como la que tenemos la suerte nosotros de llevar en otros lugares donde habitamos. Por tanto, ahí tenemos un tremendo desafío hoy día que tiene que ver con cómo somos capaces de poder revertir aquella situación y particularmente avanzar, como lo decía en mi primera exposición, cómo ser capaces de poder integrar el aparato público, finalmente los recursos para poder optimizarlo en función de estos desafíos. También quiero señalar que en este mismo ámbito hoy día estamos trabajando fuertemente en poner al día los 8 parques intercomunales que tenemos hoy día dentro del Plan Regulador Intercomunal de la provincia de Concepción, en donde me atrevería a destacar el trabajo que estamos llevando adelante, lo que tiene que ver con la puesta al día del Cerro Caracol de la comuna de Concepción, en donde estamos haciendo una importante inversión que nos va a permitir, esperamos en el corto plazo, poder tener efectivamente un parque de categoría similar a lo que es el Parque Metropolitano de Santiago, con todos los bemoles que, por cierto, explicaba hoy día muy bien el subsecretario en la mañana, pero que digamos, nos interesa poder avanzar en la lógica de generar también un plan verde para la región del Biobío, que no solamente resuelve los temas que tienen que ver con el déficit de metros cuadrados de área verde por habitante, sino que fundamentalmente tiene que ver con generar nuevos espacios públicos, mejorar los espacios públicos que tenemos hoy día en la región del Biobío, dentro de la lógica de entender que es ahí en donde efectivamente se profundiza la democracia de nuestro país. Ese son los espacios públicos y por lo tanto ahí estamos poniendo hoy día mucha energía.
También señalar, y con esto cierro porque se me viene la luz roja, es que en el ámbito que planteaba Sergio hace un rato atrás, en esta relación del vehículo versus la bicicleta, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que él plantea, lo digo muy de verdad. Creo que efectivamente, sobre todo en ciudades intermedias como es particularmente la ciudad de Concepción y las ciudades que están dentro de la región del Biobío, tenemos que propender fuertemente al uso de la bicicleta, y nosotros hoy día estamos también llevando adelante planes que nos permitan ir cerrando los círculos, que permitan ir conectando las ciclovías existentes, pero con ciclovías de alto estándar, que es una definición nueva, que también pretendemos que aquellas condiciones que van a tener este concepto nuevo estándar estén también señalados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, de tal manera que en el futuro sean estas las ciclovías que se construyan, formatos completamente diferentes a lo que nosotros conocemos hoy día, que tiene que ver con ancho, equipamiento, señalética, etcétera, etcétera. Y en este sentido, también señalar en relación a la Universidad del Biobío, y no puedo dejar de decirlo, hemos logrado por fin poner como tema, y a partir del año 2015, construir esta anhelada ciclovía que va a correr desde el centro de Concepción hasta la Universidad del Biobío. Eso. Bueno, muchas gracias. Pedro Vidal. Bien, en el Ministerio de Transporte tenemos 4 líneas de trabajo que están regidas básicamente por 3 valores principales. Los valores son pensar la ciudad integrada, es decir, la movilidad conectada con el resto de los sistemas de la ciudad. El segundo valor tiene que ver con que sea inclusiva y participativa y que sea innovadora. La primera línea de trabajo tiene que ver con movilidad innovadora, que básicamente lo que pretende es generar ecosistemas colaborativos para la innovación. Nos preguntamos, por ejemplo, instrumentos como Waze, como Easy Taxi, Safer Taxi, de alguna manera surgieron sin que el Ministerio de Transporte dijera nada o participara de nada. Y esos instrumentos que ahora están vigentes y que se pueden utilizar, de alguna manera sirven para mejorar la calidad de vida de los temas de movilidad. Nosotros, como Ministerio de Transporte y Comunidad de Ciudades Inteligentes, queremos estar en esos espacios, y por eso el fomento y la creación de ecosistemas de colaboración público-privado, ciudadano, para poder participar de esas dinámicas con los actores regionales y locales pertinentes. Y de ahí entonces un poco salió la idea de la hackathon y la creación de cultura de innovación abierta en los organismos públicos relativa a los temas de movilidad. La segunda línea de trabajo tiene que ver con lo que llamamos movilidad sensada. Para tomar buenas decisiones se requieren buenos datos y buena información. Y eso significa, por lo tanto, que muchas veces nos encontramos con que esos datos no existen. ¿Cómo mejoramos la calidad de los datos de la movilidad? Y básicamente hemos definido 3 sublíneas de trabajo. La primera es, aprovechemos lo que existe. ¿Quién